Buen día, familia preciosa, sean bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Mi esposo se ha encontrado trabajando toda esta semana haciendo algunos arreglos a la casa, en especial a nuestro marco de fotografía que, como saben, teníamos en la sala. Le ha estado cambiando el marco a un color que sea más combinable con la decoración. Por aquí está mi precioso pajarito Quito, ya saben que es quien nos alegra cada mañana. Cuando hago mis arreglos florales me gusta agregarle unas gotitas de cloro. Esto ayuda mucho a que el agua no se apeste y también a que nuestras flores duren un poquito más de tiempo. Solemos pensar que el día comienza cuando los demás se levantan, pero no es así. El día empieza desde que abrimos los ojos, desde ese primer pensamiento que decidimos tener. Si empiezo con gratitud, con calma, mi casa también lo siente. La atmósfera se siente y todo fluye de manera distinta. No es solo tender la cama, preparar el desayuno, abrir las ventanas. Es poner intención en cada tarea que estoy llevando a cabo. Porque cuidar del hogar no es una tarea más, es una forma de amar. Mis días en casa pueden estar llenos de dulzura o también de amargura. Eso lo decidiremos nosotros con la actitud con la que decidamos hacerle frente a las tareas que tenemos cada día. Vean nada más qué bonita está creciendo esta planta que tengo aquí en mi cocina. Me preguntan mucho que cómo le va con el calor de la estufa y quiero decirles que no le ha afectado para nada. De hecho, como está muy cerca de la ventana de la cocina, pues está creciendo bastante bien. Buenos días, familia preciosa, muchas gracias por venir nuevamente a visitarme y acompañarme en una mañana más aquí en el pueblo. El día de hoy me van a acompañar a hacer unos ricos chilaquiles rojos con sus huevos revueltos, su cafecito caliente y vamos a picar también un poquito de fruta con yogur. Yo les voy a ir compartiendo el paso a paso por si ustedes quieren llevarlo a cabo en casa y si no, bueno, solamente los voy a antojar, ¿verdad? Así que bueno, sin más que decir, acompáñenme en esta mañana a cocinar ese rico desayuno. Ya tengo por acá mis tortillas que puse a secar desde 2 días antes y esto sirve mucho para que las tortillas no te absorban demasiado aceite. Puedes aprovechar las tortillas que te van quedando de las comidas de la semana, así no se desperdicia nada. Y cuéntenme, familia preciosa, ¿a ustedes cómo les gustan los chilaquiles? ¿Chilaquiles rojos o chilaquiles verdes? Yo la verdad es que soy fan de los rojos. Vamos a poner a licuar nuestros ingredientes con una cucharadita de consomé de pollo y una pizca de pimienta negra. Es meramente opcional. Por otro lado, en una sartén voy a poner un poquito de mantequilla para hacer unos huevos, pero a estos huevos les voy a poner un poquito de leche para que queden más cremosos y también más esponjosos. Siento que mis chilaquiles querían un poco más de salsa, pero se me terminaron los jitomates, así que bueno,
Ya vamos a agregarle por aquí el epazote, un ingrediente básico, fundamental de este platillo. Así que si tienen en casa, pónganle bastante. Vamos a rectificar el sabor de nuestra salsa. Si sentimos que le falta un poquito de sal, le vamos a agregar. Como tip les comparto, para que su salsa no les quede ácida, es que compren los jitomates más maduritos que encuentren y con esos hagan su salsa. Les aseguro que va a quedar muy rica. Ya por último los vamos a dejar hervir con la tapa puesta y en un ratito más van a estar listos. Siempre que sirvo un platillo de una manera bonita o descubro alguna nueva receta aquí en la cocina, me pongo a pensar en que me habría encantado poder hacer esto, poder conocer todo lo que conozco hoy en día de cocina mientras mi madre estaba con vida. Cuando ella estaba con vida, yo todavía no sabía absolutamente nada de cocina. Y a menudo pienso que quizá los días habrían sido más llevaderos si una comida caliente, casera y rica hubiese estado en nuestra mesa en esos días de tanta tragedia. Mientras ella estuvo con vida, yo no me esmeré en lo absoluto en aprender algo nuevo y creo que esa ha sido una de las lecciones más grandes que la vida me ha dado. El no dar por hecho que las personas que nos rodean estarán para siempre con nosotros. Recuerdo que cuando mi madre falleció, lo primero que hice fue pedirle a mi papá si podía llevarme a un centro comercial y compré el mantel más bonito que encontré, lo coloqué en la mesa junto con un arreglo floral. Fue como sentir que ahora yo era la responsable de hacer que la vida cotidiana de ese hogar siguiera brillando con fuerza. Muchísimos alimentos que podemos disfrutar, Señor, en esta mañana. Mi esposo ha estado metido aquí en su taller casi todo el día porque tenía algo de trabajo pendiente y ya que terminó se puso a avanzar aquí con el marco de fotos. Y bueno, por aquí les voy a dejar unas pequeñas imágenes para que puedan ver todo el proceso que llevó a cabo y cómo quedó al final de bonito. Por cierto, familia, yo he estado tratando de convencerlo de que abra su canal de YouTube en donde nos pueda mostrar el paso a paso de todo lo que hace de carpintería aquí en la casa y también que nos comparta algunos temas de la familia, pero a veces como que logro convencerlo y luego se me echa para atrás, así que yo les doy aquí apertura para que lo convenzan ustedes. Into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around, I feel more glad you came, glad you came. I was lost till I found you. Had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time. Before we go, will you stay with me? Never
walked into my life, and I am glad you came. Bueno, y acompáñenme en esta tarde soleada aquí en el pueblo a hacer algunos cambios aquí en la sala. Ya saben, como toda mujer que necesita mover muebles, cambiar cortinas, es creo básico cuando pasamos mucho tiempo en casa. Como que de repente nos aburrimos y queremos hacer algunos cambios. Voy a cambiar las cortinas y también la funda del sillón, ya la metí a lavar, ya se secó y voy a ponerla nuevamente, porque ya saben que cuando hay niños pequeños en casa es bastante difícil mantener los sillones limpios. Cuando nuestra casa está limpia, como que automáticamente nos llenamos de energía, nos sentimos renovadas. Y bueno, voy a cerrar con broche de oro esta pequeña limpieza y cambios aquí en la casa con un aroma delicioso a notas florales. También contiene, creo, vainilla, canela. Huele muy rico. Hace como 3 años que compré este difusor y me salió muy bueno. Lo compré en Mercado Libre. Vean ya por fin cómo quedó nuestro marco de foto. Quedó más bonito y ahora sí siento que combina más con la decoración de la casa. Solamente vamos a estar cambiando los 2 como portavelas que tenemos al costado. Ya les iré enseñando en el siguiente video los avances. Por ahora acompáñenme a limpiar este librero porque se ve bastante desordenado. No le he puesto mucha atención. Yo creo que siempre hay rinconcitos de nuestra casa que nos están llamando, susurrando al oído, diciéndonos que les pongamos atención y muchas veces como que los pasamos desapercibidos. Así que dije, bueno, hoy nos vamos a poner manos a la obra con este espacio y lo vamos a dejar más bonito. Siempre hay máquinas, taladros funcionando en esta casa porque vivo con el hombre al que si se le acaba el trabajo se pone a ver qué puede armar o desarmar o crear o deshacer aquí en la casa. La verdad no me quejo, creo que es algo muy bueno y muy bonito que un hombre sea así, en el que no tienes que decirle que hay alguna necesidad en casa, sino que él siempre está al pendiente. Familia preciosa, aprovechando que estoy limpiando el librero, quiero hacerles una gran recomendación y se trata de este libro que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Este libro aborda muchos asuntos matrimoniales que de pronto como sociedad olvidamos y les platico brevemente un poquito, no me voy a demorar. Yo sé que esto no le gusta a todos y prefieren el contenido de ama de casa, pero parte de formar un hogar es esto, es la atmósfera, son los cimientos que sostienen esa casa y es tu carácter y el mío, es aquel conocimiento que está dirigiendo nuestras vidas en el día a día. Saben, últimamente me he encontrado algunos mensajes en el internet, siempre les comparto eso porque me quedo como muy sorprendida de todo lo que se sube a redes sociales. Y hace poco veía una imagen, yo creo que tú ya la has de haber visto, que dice que siempre te vayas a la primera. Dice, vete a la primera que te tenga en poco, vete a la primera que no le dé importancia a aquellas cosas que te importan a ti. Vete al primer desprecio, vete a la primera que te levante la voz, vete a la... Y me puse a pensar y dije, híjole, bueno, yo creo que ya me hubiese ido de la relación desde hace mucho, o mi esposo también ya se hubiese ido de esta relación, ¿no? Porque inevitablemente como seres humanos vamos a fallar y vamos a tener defectos, ¿no? Y no estoy hablando, ¿verdad?, de soportar golpes, abusos, engaños. Eso es punto y aparte. Creo que cada situación de ese tipo tiene su propio contexto y su consejo también. En este momento me refiero a asuntos meramente de carácter, en cómo muchas veces como matrimonios jóvenes ya no estamos dispuestos a luchar por nuestro matrimonio.
como que lo que la sociedad nos dice tiene más autoridad, más fuerza de lo que la propia palabra de Dios nos dice, ¿no? Saben, cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo buscando que fuera una representación terrenal del amor de Cristo hacia la iglesia y viceversa, ¿no? Pero hoy en día como que cada uno va buscando su propio placer, su propio deleite, y se piensa que en el momento que esa relación ya no te está sumando, ya no te está brindando lo que tú estás esperando, entonces es el momento, ¿verdad?, de irnos, de retirarnos de ahí. Yo creo que es importante, familia hermosa, poder recordar esto, que el matrimonio no se trata ni de ti ni de mí, sino en todo momento de buscar la gloria de Dios. Eso quiere decir que tenemos que ser pacientes, tenemos que perdonar, tenemos que estar dispuestos a tratar esas áreas de carácter en nuestra vida que no están bien, que están hiriendo, que están lastimando nuestra relación, y nosotros sabemos muy bien qué áreas son, ¿no? Cuando tú y yo buscamos la gloria de Dios, vamos a poder florecer como matrimonio, vamos a poder servirnos, amarnos, entregarnos de una manera correcta a la manera de Dios, y eso creo que no tiene precio y es un gozo enorme, maravilloso, ¿no? Siempre los caminos que Dios tiene para sus hijos son los mejores. ¿Quién como el autor de la vida para dirigirnos y hablarnos de todos estos asuntos? Así que bueno, familia, espero que esta pequeña reflexión pueda dejar algo en los corazones. Yo misma, créanme, he sido bastante confrontada porque a menudo también soy propensa a buscar mi propia necesidad, a buscar a ser egoísta, ¿no? Y Dios ha trabajado, sigue trabajando eso en mi vida. Así que bueno, somos obras en proceso mientras estemos en esta tierra. Pero bueno, acompáñenme a seguir limpiando ese librero. La noche ya está cayendo aquí en el pueblo, pero antes de que termine el día, acompáñenme a hacer un delicioso flan con queso y lo vamos a hacer en la Instant Pot para ahorrar un poco de tiempo. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes. No es necesario mezclar el caramelo con alguna cuchara, basta solamente menear un poquito el refractario en donde estés derritiendo el caramelo y con eso será suficiente. Solamente asegúrate bien que no se te vaya a quemar el caramelo. Y empezaremos a procesar nuestros ingredientes aquí en la licuadora. Yo estuve agregando 4 huevos, una barra de queso crema, yo utilicé queso fresco de Chiapas, pero tú puedes usar queso Filadelfia. Le puse también una latita de leche evaporada, una lata de lechera y 2 tapitas de esencia de vainilla. Vamos a licuar, pero es importante no sobremezclar demasiado, solamente que se integren bien los ingredientes. Les cuento que ya tenía bastante tiempo que no hacía flan y ya ni me acordaba de los ingredientes que llevaba. Pero quedó muy rico, por eso les estoy compartiendo la receta. Espero que puedan llevarlo a cabo en casa. Ya solamente recomendarles que sellen bien la tapa de su flan, porque si le entra agua, bueno, se puede dañar todo el flan. Le voy a poner la rejilla que ya vino con la Instant Pot cuando la compré y le voy a poner una taza de agua para que pueda cocinarse al vapor. Nos vamos a asegurar que nuestra Instant Pot quede bien cerrada y le vamos a poner presión alta a 17 minutos y eso es todo lo que tendrás que hacer. Cuando la Instant Pot termine su proceso, después de los 17 minutos,
vamos a esperar 10 minutos para poder liberar la presión que queda dentro de la olla. Después de eso vamos a insertar un palillo o un cuchillo y revisar que no salga nada de mezcla. Y eso nos asegurará que nuestro flan está listo. Ya que esté a temperatura ambiente, lo vamos a refrigerar para comer al día siguiente. Y bueno, este ha sido un día productivo, pero el cuerpo y la ciática, ¿verdad? Ya pide descanso. Vámonos a dormir y mañana les muestro cómo quedó. Muy buenos días familia, ya es un nuevo día aquí en el pueblito y hoy es un día bonito porque voy a estar bajando a la ciudad a comer con mi abuela y con mis tíos, pero no sin antes, por supuesto, mostrarles cómo ha quedado este flan. En un momentito más lo vamos a desmoldar. Como ya ando un poquito a la carrera, acompáñenme a hacerle, aunque sea unos sandwichitos a mi familia. Ellos no pueden salir de la casa sin desayunar. Aunque sea algo sencillo, pero siempre hay desayuno. Y en esta ocasión le estuve haciendo unos sándwiches al estilo Corea. Díganme si quisieran que les comparta esta receta. No es más que pollo con repollo. A veces le agrego también un poco de zanahoria, un poco de salsa china, mayonesa y mostaza. Pero díganme, si quieren el paso a paso, yo con mucho gusto se los comparto. Vamos a empezar a desmoldar nuestro flan y bueno, a ver cómo quedó. Yo tengo muchas expectativas de este flan. ¡Tarán! Vean nada más qué bonito se ve nuestro flan y súper fácil de hacer en la Instant Pot. Espero que lo lleven a cabo en casa para su familia. ¿Cómo quedó? Mira, se ve visualmente muy bonito. Vamos a ver. Qué bonito. Como se pueden dar cuenta, nuestro flan fue todo un éxito aquí en casa. Espero que puedan llevarlo a cabo ustedes también en casa para su familia. Gracias por venir a visitarnos una vez más. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengas una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho. I was never the